primero, gracias por la invitación. Un buen día a toda la audiencia. Bueno, comencé el 4 de mayo. Ujú. Comencé el 4 Ahí de está. mayo viajando hacia Madrid, Ujú. desde Foz. Y Ah, bueno, ahí comencé mi viaje. En realidad, antes de ujú. comenzar el Camino de Santiago, fui a Francia a la Virgen de Lourdes, la Gruta de Ajá. Lourdes. Así que mi Ah, ya. peregrinación fue bastante larga. Decidí iniciar por ahí, bueno, primero que nada para tener la bendición de la Madre, Ujú. conocer la Gruta de Lourdes, y hice ese primer paso y después inicié el camino desde Saint-Jean, Pied-de-Port, en Francia. Ahí comenzó mi Ah, camino de Santiago. Hay muchas maneras de hacer el camino. Yo decidí hacer este camino de 815 kilómetros más o menos, pero hay muchas variables. ah, Mi idea fue hacerlo completo, hacer el camino francés completo. completo. ¿Y eso que demanda más A ver, tiempo? A ver. eso es lo que uno Mm, tiene en su corazón. Mira, te cuento cómo inicié la idea de hacer el camino. La tengo hace claro. más de 10 años, Ah, que dije, bueno, me encantaría en algún momento hacerlo. Por suerte, digo yo por suerte, porque hace 10 años no hubiera tenido la capacidad emocional para afrontar este camino y lo que mm, conlleva, porque no es solamente el esfuerzo físico, que obviamente es mucho, sino también emocional. Creo que uno tiene que estar preparado para afrontar los desafíos emocionales. Hace 10 años no hubiera tenido esa capacidad, eh, y sin embargo ahora ya más madura emocionalmente, hoy tengo 38 años, decidí este es el año. Pero me fui preparando no solo físicamente, que también lo hice, fueron meses de preparación física acá en Ituzaingó con una entrenadora, eh, pero creo que también la preparación emocional es muy importante. ¿Sí? Y el objetivo que uno tiene para finalmente llegar a Santiago de Compostela. Para las personas que no conocen, porque hay muchos que me preguntan, pero ¿cuál es el camino que uno claro. hace? ¿A dónde va? Bueno, vas a la tumba de Santiago Apóstol, Santiago el Mm, Mayor, uno de los apóstoles de Jesús. sí. Entonces vas hacia esa tumba y es un camino que se hace hace 2000 años. Hay una historia detrás muy importante, pero siento que hace 10 años lo hubiera hecho como una turista y hoy siento que lo hice como una peregrina, Claro. peregrina con un fin espiritual. Sí, Ah, con un objetivo espiritual, pero las personas van por distintos objetivos. seguro. Pero Ujú. finalmente cuando uno hace el camino te das cuenta que si no tenés esa fe que se necesita para poder llegar y afrontar todos los desafíos que uno va teniendo en el camino, porque son muchos, bueno, ¿Y te fuiste sola, digamos? me fui sola, sí, 100%, con la idea de afianzar mi relación con Dios, o sea que Ujú. tenía un objetivo espiritual y también escribir un libro. Así Ah, que bien. la idea era esa, O sea, escribir un libro sobre toda no la solamente peregrinación. ¿No? sobre el camino, sino Ah, con la conexión espiritual con Dios desde las distintas religiones. Yo vengo ajá. hace varios años viajando, me comencé en Tailandia, Mm. fui a monasterios budistas, el año pasado me fui a India, Ah, así bien. que conocí del hinduismo y bueno, el objetivo del Camino de Santiago era mucho, más allá de afianzar mi relación con Dios, también afianzar mi fe y mi Ujú. religión no católica. Ajá. Entonces, el libro se va a tratar un poco de todo eso. Ujú. O sea, que sos católica, digamos. Soy católica, Ujú. exacto. Yo creo que, a ver, uno en el camino, como te decía, no se va reinventando y va Sí. conociendo más su fe, se va conociendo más interiormente y el Camino de Santiago me regaló eso, Ujú. volver a mi fe católica, siempre fui católica, Claro. pero hoy en día ser practicante, ¿no? Ah, Poder bien, claro. Ahí está la. afianzar mi relación con Dios desde ese lugar y claro que la parroquia también, ¿no? La Ujú. parroquia San Sí. Juan Bautista, que es la donde yo asisto, Sí. me ayudó muchísimo para poder afrontar esos desafíos espirituales del camino. Ujú. Como te decía, mi preparación fue física y espiritual, muchos meses bueno, de asistir a misa, de Ujú. tener esa conexión con Dios, esa preparación que uno Sí. hace y fue lo que más me ayudó a afrontar todo este camino. Qué lindo, la verdad que sí. Y bueno, cuando vos decidiste, digamos, iniciar este camino, te acercás a la iglesia.
Sí, cuando decido hacer este camino, comencé a prepararme, como te decía, físicamente y dije, bueno, yo tengo que volver a la iglesia, porque estaba como un poco separada de la iglesia y dije, bueno, tengo que volver eh, con el fin, como te decía, de poder prepararme emocionalmente, y me di cuenta de que esa conexión con Dios desde ese lugar era sumamente necesaria. Ahí, bueno, me ayudó también el Padre Francisco, que está en la parroquia San Juan Bautista, me ayudó muchísimo a tener esas charlas, ¿no? de espirituales que uno siempre necesita, y creo que al final el propósito era ese, ¿no? Acercarme a Dios desde la iglesia, desde la religión, y poder compartir esa fe con otros, porque al principio pensé que era como un objetivo personal, pero después me di cuenta de que era un objetivo mucho mayor, que era poder compartir mi camino de fe con mucha gente por las redes sociales, que bueno, comenzaron a seguir mi camino desde que inicié y se comenzaron a conectar más con Dios desde ahí, así que ahí me di cuenta de que bueno, el objetivo era mucho mayor. Claro, ¿Y te conectaste previo con gente que había hecho el camino? ¿Hablaste? ¿Cómo fue esa previa, digamos? Bueno, como te decía, como esto estaba en mi corazón hace 10 años. Hace 10 años comencé a entrar en los grupos de Facebook del Camino Francés. Entonces comencé a leer sobre las experiencias y todas las recomendaciones de todas las personas. Así que estaba muy conectada de ese lugar. Y ahí, bueno, cuando uno decide hacer el camino, tenés que tener en cuenta la mochila que vas a llevar, o sea, todo lo demás, ¿no? Hay una preparación de todo tipo, entonces comencé desde física hasta todo lo que tenés que llevar. Todo lo que tenés que llevar, porque son muchos días. Cuando mi decisión era hacer el camino completo, tenía que tener en cuenta el peso de la mochila, las zapatillas, o sea, muchas cuestiones que estos grupos me ayudaron, ¿no? Desde ese lugar. Pero te das cuenta que cuando comenzás el camino es todo muy personal, porque la experiencia para cada persona, cada cuerpo es diferente, ¿no? Uno por ahí piensa, me preparo físicamente y ya está todo dicho, y en el camino te das cuenta que te pasa de todo. A mí, por ejemplo, cuando terminé la primera etapa, que la primera etapa es el cruce de los Pirineos, o sea, caminando crucé los Pirineos. Esa fue la primera etapa, durísima. Y al finalizar la primera etapa ya tenía los pies en carne viva, porque por eso te digo que la preparación, si bien yo la hice, tenía las zapatillas que me decían usarla 2 meses previos para que, bueno, no te lastimes y demás. Y me pasó que terminé la primera etapa y tuve eso. Creo que, a ver, cada cuerpo es diferente, entonces vos lo vas a vivir de manera diferente, y más allá de que te cuenten y te digan esto puede pasar, realmente la experiencia es diferente cuando llegas ahí. Entonces, la primera etapa comenzó así, y ahí comenzaban los desafíos emocionales, porque caminé con los pies en carne viva desde el segundo día. Entonces, a mí me ayudaba muchísimo la misa de todos los días de los peregrinos. Había bendición de peregrinos. Hay como postas así, digamos. Exacto. El camino completo yo lo hice en 35 días. 33 días caminé, 2 días fueron de descanso. Ahí uno lo va organizando como tu cuerpo lo necesita. Yo hice 2 días de descanso. El primer descanso fue por las ampollas que me salieron. Y después, gracias a Dios, fue porque dije, bueno, voy a descansar para ver mi cuerpo cómo reacciona también al descanso. Porque ¿qué pasa? Cuando vos caminas todos los días, parar para tu cuerpo no entiende qué pasó, por qué paraste. El desafío físico es tremendo, porque ningún cuerpo está preparado para exponerse a ese ejercicio diario todos los días. Entonces, bueno, a mí me pasó que por suerte mi cuerpo reaccionó bien más allá de las ampollas, no tuve ningún otro problema. Fue acostumbrar la primera semana al cuerpo a decirle, bueno, esto va a ser todos los días por un largo tiempo, y bueno, a ver cómo tu cuerpo reacciona a eso. Todos somos diferentes y la voluntad de cada uno también es diferente, pero si no hubiera tenido ese apoyo emocional de ir todos los días a misa, de recibir la Eucaristía, de tener la bendición de peregrinos, que eso es muy importante para todos, no hubiera logrado. Entonces ahí uno lo va armando como lo desea, ¿no? Yo lo hice en 35 días.
33 caminando. Sí. Pero bueno, todos los días sí son etapas postas. Vos dormís cada noche en un albergue diferente, Hay un albergue en ahí. un pueblo diferente. Sí. Mirá. Y ahí lo organizás porque, claro, tu cuerpo por ahí te dice, hoy no podés caminar 30 kilómetros, camina 15, y entonces ahí uno lo va organizando. Pero la verdad, el camino francés, que es el más conocido del Camino de Santiago, está muy bien preparado, así que siempre que necesites frenar va a haber un pueblito, alguien que te reciba. Y eso también fue otro de los regalos del camino, poder encontrarme con tanta gente tan hospitalaria, siempre pensando en el peregrino, qué necesitas, en qué te puedo ayudar, algo para... ¿Y argentinos también? Vos sabés que en el camino, en esta oportunidad, muy pocos argentinos. Sí, me crucé con una chica que me hice muy amiga, caminé con ella 3 etapas, que es de Buenos Aires, la única, pero muy poquitos. Sí, sí. Sí había latinos, pero no, argentinos, muy poquitos. Sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue ese momento, digamos, ya cuando faltaba poquito y llegar al... Y fueron muchas emociones juntas porque creo que, bueno, muchos que habían hecho el camino me decían, mirá que cuando estás llegando te va a dar la sensación de angustia de no querer llegar por todo lo que uno va viviendo en el camino, porque se crea como un microclima entre peregrinos que no querés salir de ahí porque estás siempre cuidada, siempre apoyada, Claro. Y uno no piensa en otra cosa, no estás pensando en la vida diaria, ¿no? Cotidiana de, ay, tengo que ir o a trabajar o tengo que hacer esto. Ya tu mente está como muy organizada para caminar, salir y caminar y sentirte cuidada siempre, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando uno está llegando sentís esa angustia de... emocional de, ay, ¿cómo va a ser a partir de ahora? Muchos no quieren llegar y siguen extendiendo el camino porque hay una extensión que se hace a Finisterre, que es la que le llaman el fin del camino, el kilómetro cero para algunos, que siguen caminando una vez que llegan a Santiago, y cada uno ahí decide cómo hacerlo. Cuando yo sentí que llegaba el día, era un poco la angustia de decir, ¿cómo va a ser mi vida sin... las misas diarias, sin encontrarme con toda esta gente? Claro. Era la angustia desde ese lugar. Y ¿qué pasa? Que cuando uno tiene tanto tiempo, en mi caso personal, de conectar con Dios en el camino, vos pensás qué va a ser después si no voy a tener más esta conexión. Entonces esa era la angustia, pero después me di cuenta de que no, que realmente uno encuentra a Dios en todas partes y en todo momento, así que fue como algo muy muy corto. Cuando llega a Santiago, la felicidad de haber cumplido ese propósito y saber que uno tiene la fuerza para... Hay una catedral ahí, digamos, en nuestro homenaje, exacto. en su honor. En Santiago hay una catedral, se llega a esa catedral donde está la tumba de Santiago. Claro. Y bueno, y uno hace el recorrido cuando llega de ir a la misa en Santiago y abrazar hay un busto de Santiago Apóstol. Entonces los pasos son pasar por la tumba y después hacer el abrazo al busto de Santiago Apóstol y quedarse en la misa. Claro. Pero bueno, uno cuando llega a la Plaza Mayor, que es donde está la basílica, ahí es como la llegada de todos los peregrinos y se juntan todos ahí. Claro. Y finaliza después con la misa, digamos, prácticamente. Exacto, todo. finaliza todo en Santiago hay misas 2 veces por día, una al mediodía y otra al atardecer, pero constantemente están llegando peregrinos todo el tiempo, ¿no? Porque ahí cada uno, como vos vas definiendo el horario en el que querés llegar, Claro. llegan en todo momento. Yo llegué al mediodía y uno de los grandes desafíos del camino fue también, obvio, que uno se expone al clima, ¿no? Hacía muchísimo calor, que por ahí eso no lo tuve en cuenta, porque a ver, mayo, bueno, con el cambio climático todo fue modificándose, pero en mayo el clima generalmente dicen que es muy bueno, ¿no? Primavera, pero cuando yo llegué en junio, el 13 de junio llegué, salí de Madrid a caminar, o sea, de Saint-Jean el 8 más o menos, llegué el 13 de junio a Santiago y hacía muchísimo calor. Mucha gente se rendía por eso, porque hacía mucho calor y el camino por ahí no está tan preparado para el calor. Yo estoy acostumbrada porque vivo en Ituzaingó. Claro, exactamente, eso tenés la Entonces ventaja, no tuve digamos. ese
epa. Claro, y allá, claro, en España están, sí, con calor. Digamos, Exacto, o sea, ahora están en bueno, verano, ahora está ¿no? tremendo. No hacía por ahí ese calor de incendios como hay ahora, pero hacía mucho Claro. calor. No estaba por ahí, los albergues no Mm. están tan preparados para eso, Ah. para el calor. Entonces, bueno, Claro. ahí uno va viendo cómo caminar, obviamente, imagínate 30 kilómetros en ese Sí. calor. No es lo mismo para todos los cuerpos. Hay gente que viene de Noruega, de Suiza y claro, no está acostumbrada. Entonces, bueno, por suerte yo estaba acostumbrada, pero sí el calor se sentía. Ujú. Sí. Y ahora, Romina, vos decís, bueno, ya cumplí, uno lo venías pensando hace 10 años, ¿no? Ya lo cumpliste. ¿Y ahora, Bueno, para adelante, qué otra meta o ¿qué otra meta? Uy, tengo tantas objetivo, metas. digamos, estás como así para... Bueno, ahora las peregrinaciones que se Mm. vienen es a Itatí en septiembre Ujú. y a Luján en octubre. En octubre, sí, sí. Tengo esas peregrinaciones, En pero vista, digamos. en vista, pero una peregrinación que Estas está- son más locales, digamos, Estas son acá en más- la provincia y Luján en nuestro en país, Buenos Aires, digamos, sí. ¿no? Me encantaría, pero bueno, es una propuesta que tengo en mi corazón y ya veré el año que viene si se cumple, que es ir a Jerusalén, a Tierra Ah, Santa. sí, sí. Ese sería la próxima, el próximo objetivo que tengo. Claro, así como grande, digamos, claro, Como bueno, grande. el de Santiago me decía 10 años, digamos, lo pensaste, lo trabajaste, después se concretó, así que esto puede ser para más adelante también. Exacto, sí, igual después de que terminé el Camino de Santiago en junio, seguí muchas peregrinaciones, me fui a Asís, San Francisco. sí, Mm. a hacer los pasos de San Francisco de Asís, Ah, sí, me también. fui a Fátima en Portugal, después me fui a la gruta de la Santa María Magdalena, me fui a Roma, me fui a distintos lugares y a Medjugorje, me fui también a Medjugorje, Bosnia y sí. Herzegovina, donde está la Reina de La la Paz. Paz. Sí, eso, ¿no? en Bosnia. Así que fue una peregrinación larga y muy linda. Todo lo compartí en redes, así que quien Ujú. quiere Bien, bueno, ¿cómo te pueden buscar? me pueden encontrar como @soyrominabispo en Instagram. En Sí. Instagram. Y Ajá. ahí está. ¿Ahí es más lo que estás activa, digamos, o en otras redes? Estoy activa en Instagram, sobre todo, que ahí compartí día por Bien. día todo mi camino de Santiago. Bien. Cuando yo inicié el camino, no Ujú. pensaba tener por ahí este alcance y, Claro. y ese objetivo. Cuando comencé a caminar, me di cuenta de que, bueno, ahí estaba otro propósito, que era poder conectar a las personas con la fe a través de las redes sociales. Ujú. Entonces ahí también comparto testimonios de fe de personas que bueno, vivieron conversiones, milagros, hay de todo, ¿no? Ujú. Pero siempre inspirado en Dios, ¿no? En la conexión con Dios para que las personas puedan ahí encontrar un consuelo, ¿no? Ujú. Y bueno, buscar su propio camino, obviamente. Claro. Todo lo compartí en redes, así que ahí Bien. día por día recomendaciones también para las personas que no conocen sobre el camino y sienten algún Claro. día poder hacerlo, quizás no los 800 kilómetros, pero algún tramo más corto. Para recibir la Compostela tenés que hacer mínimo 100 kilómetros. 100 kilómetros que te llevan, depende obviamente de cada persona, Claro. 5 días más o menos. Ah. Eso sería como el mínimo para recibir tu compostelana, que es un certificado que te que indica que hiciste el Camino de Santiago, que es el certificado que hace 2000 años los peregrinos tenían en ese momento para salvar Mira. su vida, porque iban Mira. recorriendo, exacto, los recibían y les daban hospitalidad teniendo ese certificado hace 2000 años. Imagínate, ahora obviamente es algo simple, más que nada Sí, claro. para que vos tengas ese recuerdo, pero hace tiempo atrás era súper importante. Ujú. Mira, acá te invitan también, dice, la de San Luis a Itatí. Es otra peregrinación. Bueno, eso- hace poco se hizo la de San Luis a Itatí, creo que fue hace 2 semanas atrás. ¿no? Sabes que cuando volví del camino recibí invitaciones para muchísimas peregrinaciones, me encantaría hacer todas. En enero tengo la del cura Brochero en Córdoba también. La del cura Brochero también ahí, sí. Que me tenés dicen razón. que es muy linda, Mm. así que bueno,
obviamente que estoy Hay que dispuesta. subir los cerros Hay ahí que subir también. los cerros. Igual Bueno, en vos el camino, anduviste por los Pirineos. Ahí. en el camino de Santiago subís, haces de todo. Sí. Pasás por llanura, por montaña, Claro. por todo. Si haces el camino completo, obviamente. Así que tengo esa experiencia y bueno, las invitaciones a las peregrinaciones las tomo todas. O sea, en algún momento las podré hacer y compartir. Claro. Bueno, acá otra consulta nos dicen si en esto de buscar conectar a la gente con la fe, Sí. ¿vas a dar charla o conferencia o está Bueno, o por ahora por las redes, digamos, más o menos? volví hace muy poquito, Mm. así que ahora estoy organizando charlas sí en la parroquia. La idea es poder dar charlas para los jóvenes también, para Bien. inspirarlos a peregrinar y a conectar con Dios y que puedan bueno, hacerme consultas y demás. Comenzar Claro. por ahí, pero también todos los lunes pueden a través de las redes buscar información. Todos los lunes doy un encuentro de 1 hora por YouTube. Ajá. En vivo. Tengo una comunidad de WhatsApp, ahí se pueden conectar, que cada lunes hablamos sobre temas distintos, no solamente sobre peregrinaciones, Claro. sino bueno, conectar con Dios desde la vida cotidiana. Ese es el fin de los encuentros.